que ha fracasado el plan, que no se ha tomado. Entonces ya, o sea, la orden, ellos se retiran. Cuando se retiran, los hacen prisioneros. Fíjate. Y entonces Raúl hace así, tiene un arranque de eso, le quita el revólver al hombre que lo tenía hecho prisionero y hace prisionero a aquella gente. Entonces salen, él salva a la escuadra, porque si no, si aquella gente lo hacen prisionero, lo matan en ipso facto, como a todos los que hicieron prisioneros en los primeros momentos. Los del hospital no se dan cuenta de lo que ha pasado. Abel no se da cuenta lo que ha pasado. Indiscutiblemente. Yo estoy con la idea, yo estoy pensando en lo de Bayamo. Y la idea de ir para que ellos no se quedaran solos. En medio también de una amargura terrible que hay que concebirla, ¿no? 2 veces hemos pasado, más de una vez hemos pasado. La pasamos allí, cuando todo el trabajo de tanto tiempo se echa a perder en cuestión de minutos. Por eso es que digo lo que no voy a decir. Que habríamos hecho otro plan, mucho más lógico, mucho más práctico. Pero no lo voy a decir porque cuando lo he contado a alguna gente se queda así, medio inconforme y hay que discutir. Hay un plan mucho mejor, eso lo aprendimos después. Pero en aquel momento, bueno, hubiéramos buscado un plan más seguro. Con aquellos 660 hombres, hubiéramos podido hacer un plan mucho más seguro. Este plan era ambicioso, era audaz, pero tenía este tipo de riesgos. Y nosotros pudiéramos llevar a cabo un plan sin riesgo. Digamos, comenzando por la Sierra Maestra con aquellos 160, ya lo dije, de una vez. Y entonces si volvimos a reconstruir la lucha con 7 armas, con aquella gente, y habríamos explorado aquel territorio donde llegamos después del desembarco y donde no habíamos estado nunca. Esa es la historia real. Y con 60, Pedro, se había podido tomar, no hacía falta tanto. Si el grupo Ramirito tomó aquello. Y algo que quiero decir, ya, yo era marxista-leninista hacía por lo menos 4 años. Voy a decir algo más. Abel era también marxista-leninista. Montané, Ñico. Yo fui realmente el comisario, el instructor de ellos. Después del golpe de Estado y en medio de toda esta actividad, nosotros teníamos un curso de marxismo en una casa que nos prestaron allá en Guanabo. Y allí dábamos unos cursos a partir de una biografía de Marx. Yo me había leído todos los libros, que por cierto, cuando llegamos al Moncada, ella debe acordarse, viene, cuando me interrogan a mí, me dice, ¿quién es el autor intelectual? Yo digo, cuando se me ocurre, Martí es el autor intelectual. Y me preguntan, bueno, por ahí había un libro de marxismo de Lenin. Digo, sí, había un libro de Lenin, nosotros leemos a Lenin, y el que no lo lea es un ignorante. Fueron las 2 respuestas que yo le di. Pero ya ese núcleo era. Había uno que no lo era, que era el de Bayamo, que era el tercero. Martín Arara, un muchacho trabajador, activo, era inteligente, pero que le gustaba era la acción. No se preocupaba gran cosa por las ideas, la ideología, eso es lo que quería, acción. Y él después, no sé, un hijo más, tenía la misión de tomar Bayamo, el cuartel de Bayamo, para tener un punto de avanzada frente al contraataque. Nosotros pensábamos llamar a la huelga general, ya con las armas, cuando nos identificáramos. Y el programa, que era el programa del Moncada, que ya no, yo tenía eso pensado desde antes del 10 de marzo, porque desde antes del 10 de marzo sabía, especialmente después de la muerte de Chivas, que el partido iba a ganar las elecciones, ese partido, pero iba a ser igual, desgraciadamente, o peor que lo que había pasado con los auténticos. Porque excepto La Habana, que fue la más fiel siempre a una línea,
el resto de la provincia estaba en manos ya de terratenientes de la jefatura. Y aquella gente realmente le pasaron un plumero, le quitaron el polvo y lo metieron en la ortodoxa, que era un partido que iba a ganar. Aquello no daba más nada. Y ya yo tenía un plan revolucionario antes del golpe de Estado. Eran las elecciones y eso iba a empezar por la Cámara, donde se iba a plantear. En aquella época nosotros incluso defendíamos también a los soldados que estaban trabajando en las fincas de los coroneles y de toda esa gente. A los soldados, no a los coroneles. Ya tenía la concepción del programa del Moncada. Íbamos a proclamar ese. No era un programa socialista, pero era la antesala del socialismo. Y ahí en la historia de la soledad están unas cuantas cosas, uno de los becerros de oro, y hay una serie de cosas dichas entre líneas, que hay que leerla entre líneas. Yo sabía lo que quería decir. No se proclamó el socialismo, porque nosotros éramos socialistas, y éramos marxistas. Abel era, y entusiasta, y Montaner lo era, entusiasta, Ñico lo era, entusiasta. Porque había este grupo de 10 que era dirección general, pero un grupo ejecutivo de 3. Y a mí ellos me dieron todas las facultades, digamos, me mantenían en 2 palabras y yo me dedicaba al trabajo a tiempo completo. ¿Puede quedar alguna otra cosa por ahí a juicio del presidente esta mesa? No, que la estrategia que hacemos en la cárcel ya es la de la guerra en la Sierra Maestra. Pensábamos venir con 300 fusiles automáticos, entonces con armas. Ilusiones. No llegó ningún fusil automático. Quítale una ametralladora, quítale 10 Remington semiautomáticos y más nada. Lo que sí teníamos 50 y tantas mirillas telescópicas que eran temibles. Es lo que sí puedo decir de lo que traíamos. Vinieron 82 hombres, como es conocido, y más nada. Allí estudiamos. Siguieron estudiando, después me separaron a mí, estuvieron todo el tiempo solo, hasta que al final mandaron a Raúl y estuvimos los dos juntos. Tú que eres presidente de la mesa redonda, tú quieres saber algo, pero que yo brevemente te pueda responder. Sí. Quizás, comandante, una preocupación que mostraba Marta acerca de si desde Boniato usted ya concebía la posibilidad de ejercer su propia defensa en el juicio del Moncada. Ya yo me había defendido cuando en Cienfuegos, en una protesta estudiantil, me metieron preso por apoyar a unos estudiantes de Cienfuegos y me mandaron para la audiencia de Santiago de Cuba y me juzgaron y yo mismo me defendí. Ya eso era, siempre, ¿para qué voy a buscar a otros? Es mejor defenderse. Y yo, como dice Marta, me volví acusador. Lástima que no sé nada, el recuerdo nada más, que ni eso se grababa, ni nada. ¿Tú tienes grabado? No. Porque yo empecé a interrogar y ese fue cuando me sacaron. Porque empecé a interrogar a los testigos aquellos y empecé a demostrarles que habían matado a la gente, porque como dijiste tú, mataron unos pocos. Lo que asesinaron fue a los prisioneros. Lo otro fue lo de Sarria que contaste tú, es una historia más larga. Porque él no decía con el énfasis que tú dices, las ideas no se matan, las ideas. Él nos sorprenden dormidos, que eso es terrible. Ya nos íbamos a quedar 3 para cruzar la bahía por el otro lado y caer en la Sierra Maestra, ¿no? En la dirección al Turquino. Con 3, teníamos heridos, teníamos gente agotada. Se había conseguido ya una cierta tregua. Es cuando el arzobispo Pérez Herante plantea. Él después tuvo diferencias con la revolución, pero es cierto que él plantea allí, hace gestiones. Bueno, pero también, ¿qué se había producido? Fíjate bien, los primeros días terror absoluto. A los 5 o 6 días, asombro, alarma, indignación en la población, porque se han enterado todos los asesinatos. Ya aquella gente no podían seguir asesinando a mucha más gente, con algunas excepciones. Si a mí me pescan y me llegan allí, nada, no duró ni 5 segundos. Nosotros, las armas de un grupo que sí iba a acogerse a la tregua aquella, pues no podían seguir.
Se habían quedado cerca. Nosotros lo acompañamos hasta el lugar de la casa donde se iba a quedar. ¿Cómo se llama el hombre? Leizán. Quedaron allí. Nos vamos nosotros. Caminamos unos cuantos kilómetros donde había quedado las armas cerca. Cometimos el error de dormir en un bar en tierra, que nunca debimos haber hecho eso. Hemos dormido bajo los árboles, en las piedras, donde quiera. Una tontería. Bajamos la guardia. Si nosotros hubiéramos cruzado, porque yo sabía cómo ir para cruzar, tomar un bote, cruzar la bahía y caer en la Sierra Maestra primero, en dirección allá, hacia la verdadera Sierra Maestra, no la que iba hacia Guantánamo, digamos. Por ahí terminamos en la base de Guantánamo, pues, a la Sierra Maestra donde íbamos a ir. Cuando nos sorprenden, nos despiertan con los fusiles. Y es cuando este hombre, eso fue realmente una cosa extraordinaria, empieza a decir, bajito, tranquilizando a los soldados que estaban, mira, las arterias las tenían infladas de la rabia, la sed de sangre. Y entonces él decía que tranquilo, las ideas no se matan, las ideas no se matan, pero bajito, lo decía él no se lo decía a los soldados, si no son capaces de matarlo a él también. Él lo decía bajito, murmuraba eso, las ideas no se matan. Se ría, el teniente se ría. Y hay un momento crítico que cuando encuentran el grupo de armas, que fue del diablo, ellos tenían los fusiles cargados y amarrados, no tenían así, de espalda. Y él logró apaciguarlo en ese momento. No solo en el primer momento, sino en ese momento. Cuando aparecieron las armas. Se le infló más las venas a cada uno de aquellos tipos. Estaban medio gordotes. Y hay más episodios. No cuento más, pero creo que es suficiente. ¿Te falta algo? Sí, falta. Si me prestan la televisión un ratiquito más. Brevemente, leerle un interrogatorio que usted le hace a Pérez Chomón. A ver. Dice así, Andrés Pérez Chomón, el doctor Castro le interroga y él responde. Esa misma tarde hubo un tiroteo en el campo con algunas bajas enemigas y unos heridos nuestros. Por la noche me puse en contacto con el coronel informándole. Ordené al teniente Teodoro Rico que fuera a la Gran Piedra. Luego me refirió su labor allí. Ese día se presentaron 2 asaltantes por un tejar cercano y luego otros 2 más lejos y lo enviamos al cuartel. Después un grupo de 8, entre ellos el líder, fue por una choza cercana por el mismo Siboney. El presidente pregunta, ¿y usted fue allí, a Chamón? Sí, como yo era el jefe de ese destacamento, fue allí y el teniente Sarría me entregó ese grupo. Fidel Castro pregunta, dígame, comandante, ¿cuántos combates hubo en total en esas búsquedas en el campo? Hubo varios, la patrulla mía tuvo 3. ¿Usted conoce el total de muertos? No, el total no, pero eran aproximadamente 18. ¿Usted dice que en Siboney? Sí. ¿De ustedes, comandante, hubo heridos? Sí, hubo heridos. ¿Y cómo entre nosotros no? ¿Usaban acaso ustedes armas atómicas? No, señor. Nuestras armas eran reglamentarias, no asesinas como la de ustedes. Basta, un timbrazo. Es el presidente, doctor Nieto, dirigiéndose al comandante. Trate de usar otro lenguaje más correcto, le dice. Bien, ¿usted cree que el comandante Chomón? Sí, entonces ¿qué pasa? ¿Usted cree que esas balas expansivas son peores que las de ametralladoras 50? No. Nosotros no tuvimos heridos en esos encuentros. Usted le pregunta a Chomón. No, capturados y muertos únicamente. ¿No le parece a usted esto muy raro? Ya que en la guerra siempre hay más heridos que muertos. En esas excursiones que yo le digo, solo hubo prisioneros y muertos de ustedes. Me basta, Fidel Castro. ¿Y cómo tú sacaste eso? ¿Dónde lo sacaste? A mano. Ese es lo que está en el libro mío del juicio. ¿Tú lo copiaste o había papeles o documentos con eso? No, eso yo lo cogí todo a mano. Oye, pero el taquígrafa. ¿Qué cosa? Míralo aquí completo. Exacto. Sí, comandante, sería bueno conocer algunos detalles sobre la preparación ya de usted para la autodefensa, porque después en este alegato están los principales problemas de Cuba y los programas para resolver esos problemas. Algunos libros, porque yo estaba hasta una huelga de hambre hice allí, y realmente, porque me incomunicaron, hice de unos cuantos días, me habían dejado allí, inventaron eso, un certificado que estaba enfermo. Yo aproveché, le pude pasar a Melba y allí una carta denunciando que yo no estaba enfermo, que estaba bien, que me estaba sacando el juicio. Claro que no me hicieron ningún caso. ¿Viste? ¿Está por ahí? Caramba, mira que tú tienes cosas. Esa es la carta.
Sí, tenía buenas letras en aquel tiempo. Bueno. Y este es Matorel el que le firmó el certificado. Sí, Juan Matorel. él no sabía qué hacer y está explicando, diga, tú haz lo que tú querías hacer, según tu conciencia, yo actuaré según mi conciencia. Y es cuando hice la carta y lo denuncié, otro escándalo. Pero me dejaron y me jugaron después, allá en la salita aquella. Yo tenía libros allí, voy a traerlo, porque tenía sobre todo la historia de las doctrinas sociales o de las doctrinas políticas. Lo tenía, no. Ese era, el de Roa era de la doctrina social y este era de la doctrina política. Un libro ahí que leerlo. Y yo, era una asignatura que yo estudié, pues yo estudié como 3 carreras. Me faltaban 2 para terminar ciencias sociales y ya no, como me dediqué a la revolución, no terminé. Desde antes, yo estudié mucho al final después que vine de la expedición de Cayo Confite y después de Bogotá. Me dediqué a estudiar, pues me fui por la libre, no me quería ser un estudiante. Allí, algo que criticábamos mucho, un estudiante de eso que se perpetúan allí. Yo no podía pasar el curso porque no podía hacer los exámenes a causa de la expedición de Cayo Confite. Y cuando llegué, ya no podía examinarme. Tenía que optar por matricular el segundo o irme por la libre. Entonces ya me fui estudiante por la libre. Pero seguí mucho en la actividad política. Hasta que me puse, creo que fue después de lo de Bogotá. Me puse, en año y medio saqué 47 asignaturas. Que eran las que necesitaba para sacar las 3 carreras, porque yo quería una beca, porque quería estudiar economía. Pero con ideas revolucionarias. Pero vi que los acontecimientos aquí se iban precipitando. Y decido hacer otra cosa ya. Perdí mi oportunidad porque no tenía contrincante, ya que nadie había sacado las 3 carreras del curso ese. Me faltaban 2 asignaturas que eran las que más me sabía. Y entonces, no, entre ellas está esa. Y Martí, que me lo había leído desde mucho. Y yo quería fundamentar la defensa en el principio del derecho a la rebelión. Hay una cosa, a los pocos días del golpe de Estado me presenté en el tribunal y acusé a Batista de más de 100 años, todos los códigos, artículos, porque un día nos van a acusar a nosotros y quiero tener en la mano este expediente de cómo fuimos a los tribunales y acusamos al bandido aquel y de todas las leyes que habían violado. Y efectivamente llegó el día en que tuve que defenderme y estaba aquel antecedente. Entonces yo sí tenía buena retentiva. Entonces hice la defensa y después, pero allí estaba Marta. Después tuve que reconstruirla, porque ya allí no había un micrófono ni nada. Y la reconstruí en la prisión. De más está decir que, como hago con los discursos míos, esto que improviso, lo reviso. Si me falta algo, se lo añado o lo quito, lo digo. Podría hacerlo más cómodo. Lo copié en limón. Esa sí era la tarea del indio. Con jugo de limón, en cartas que le mandaba a Lidia, mi hermana, a Emita, y unos pedacitos así, y después toda la hoja completa. Escribir en limón es difícil. Y que no haya dejado un solo error. Se requiere la concentración de una hormiga ahí paciente. Y yo tenía mis técnicas de cómo ir haciéndolo, porque durante unos segundos tuve todavía la humedad. Después lo ponen en una plancha, lo ponen en un horno y sale completo. Así se difundió la historia. Mire, comandante, perdón, aquí el día ese, este es el comentario que yo anoto. Dice: el doctor Fidel Castro ha terminado su informe. Todas las personas que lo han escuchado comentan su talento. Improvisó la pieza completa y la coloreó con pensamientos ajenos, con trozos de alegato, sobre todo con palabras textuales de José Martí.